Días, queridos alumnos, buenos días, querido padre de familia. Soy el profesor Esteban Mateo Benavide, profesor del área de CTA, con el curso de física, el tema electrostática, dirigido para el quinto año de secundaria. Muy bien, vamos a ver lo más específico de ese tema, ¿no? ¿Qué vendría a ser la electrostática? Parte de la física que se encarga de estudiar las cargas eléctricas en reposo. ¿Qué es una carga eléctrica? Al igual que la masa, la carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia. La carga eléctrica está asociada con partículas que constituyen el átomo, electrón y protón, por la cual se dan las interacciones entre ellos. El modelo del sistema solar del átomo mostrado se asemeja a su estructura a los planetas que giran alrededor del Sol. Los electrones se consideran como partículas en órbitas alrededor del núcleo, que contienen la mayoría de la masa del átomo en forma de protones y partículas eléctricamente neutras llamadas neutrones. ¿Listo? Eso ya lo sabemos por definición. Electrización. Cuando frotamos un peine o una regla de plástico, ellos adquieren la propiedad de atraer cuerpos ligeros. Así, los cuerpos con esta propiedad se dice que se encuentran electrizados. Descubrimiento hecho por Tales de Mileto, al observar que un trozo de ámbar, sustancia resinosa que en griego se llama electrón, frotado con la piel de animal, podría atraer pequeños trozos de paja o semilla. Muy bien. Un cuerpo se encuentra electrizado cuando contiene diferentes cantidades de electrones y protones. El caso contrario se dice que es eléctricamente neutro. O sea, cuando tiene la misma cantidad de electrones y protones es eléctricamente neutro. Pero cuando existe exceso ocurre esto, ¿no? Que se dice que está electrizado. Ahora, si un cuerpo gana electrones, se dice que se electriza negativamente. Si un cuerpo pierde electrones, se dice que se electriza positivamente. Muy bien, hay que tener eso en cuenta. También tener en cuenta la unidad. La unidad de la carga eléctrica es el coulomb. Ahora, un milicoulomb es igual a decir 10 a la menos 3 coulomb. Un microcoulomb es 10 a la menos 6 coulomb. Y un nanocoulomb es 10 a la menos 9 coulomb. Cantidad de calor de un electrón, bueno, y protón, en caso del electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 20, por 10 a la menos 19, mientras la cantidad de calor de un protón es más 1,6 por 10 a la menos 19, solamente varía en el signo. Electrización de los cuerpos por frotación. Cuando dos cuerpos se frotan entre sí, uno de ellos pierde electrones y se carga positivamente. El otro gana electrones del primero, se carga negativamente. Se carga negativamente. Acuérdense de eso que es muy importante. Muy bien. Tenemos los casos como se puede electrizar por rotación, por inducción y varios, ¿no? Vamos a ver. Propiedades de la carga eléctrica. 1. Cuantificación de la carga. Que la carga es igual al número de electrones por la carga del electrón. Luego tenemos otro. Conservación de la carga. Se basa en el hecho que la carga no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso es lo mismo que la energía, ¿no? ¿Listo? ¿Sí? Si tengo dos cargas de igual dimensión, entonces yo lo único que tengo que hacer es sumar las cargas y dividir entre dos. ¿Para qué? Para obtener la carga promedio de ellas dos que interactúan. Esa es otra característica. Leyes de la electrostática, que esto de acá es muy relevante. Leyes de la electrostática. Ley cualitativa. Cargas del mismo signo se repelen, cargas de signos diferentes se atraen, ¿no? Entonces, si las cargas tienen signo más menos, se van a atraer. Pero si tienen signo más más o menos menos, se van a repeler. Esa es la ley cualitativa porque habla de la cualidad, ¿no? Habla de la cualidad. Tenemos ley cuantitativa. En el caso de la ley cuantitativa tenemos que la fuerza, tenemos justamente ahí que hay una fuerza de atracción entre ellas. O sea, yo voy a ver ahora qué cantidad de fuerza se requiere para poder atraerse o repelerse. Y esa fuerza se calcula como la constante de permeabilidad, que es 9 por 10 a la 9,
es la constante de permeabilidad. Luego, el producto de la carga 1 por la carga 2 entre la distancia que existe entre ellas al cuadrado. Tiene que haber distancia sí o sí para que haya fuerza de atracción o fuerza de repulsión. Y todo se mide en las unidades en el sistema internacional. En eso sí, hay que tenerlo claro. Listo. Y tenemos ahí fuerza eléctrica. Cuando conocemos una carga dentro de un cuerpo. ¿Sí? Acá también tenemos campo eléctrico, ¿no? Listo, vamos a ver. Y tenemos lo que es campo eléctrico, ¿no? Vamos a ver. El campo eléctrico vendría a ser, ¿no? El campo eléctrico es materia no sustancial que se asocia a todo cuerpo electrizado, la cual transmite las interacciones eléctricas. O sea, tengo una carga, alrededor de la carga siempre va a haber un campo eléctrico, ¿no? Y si yo quiero calcular la intensidad del campo eléctrico, tengo que calcular de esa forma, ¿no? E vendría a ser la intensidad del campo eléctrico. Y E es igual, bueno, E es igual a la fuerza sometida, ¿no? La fuerza sometida dividido entre la carga de prueba, ¿no? ¿Cómo se define el campo eléctrico? Es aquella magnitud vectorial que sirve para describir el campo eléctrico. Su valor se define como la fuerza eléctrica resultante que actúa por cada unidad de carga de prueba. Así es como se define. Ahora, el campo y la fuerza van a tener la misma dirección si la carga es mayor que cero. Pero si la carga es menor que cero, diremos que el campo y la fuerza tendrán direcciones contrarias. ¿Cómo se define la intensidad de campo eléctrico? Como la constante de permeabilidad, que es K, multiplicado por la carga dividido entre la distancia al cuadrado. La línea de fuerza. ¿Quién planteó la línea de fuerza? Vamos a ver. La línea de fuerza, ¿sí?, es una representación geométrica en el campo eléctrico y fue planteada o ideada por el físico inglés Michael Faraday, ¿no? Diciendo lo siguiente, ¿no? Que si la carga es positiva, ¿sí?, las fuerzas salen, ¿sí? Las fuerzas salen. Esas líneas de fuerza van a salir. Pero si la carga en el centro es negativa, las fuerzas van a ingresar, porque esas fuerzas, esa línea de fuerza van a ser positivas. Por ello que ocurre eso, ¿no? Si es positiva la carga y las líneas de fuerza van hacia ella, va a salir. Pero si es negativa, las fuerzas van a entrar. Finalmente vamos a ver campo eléctrico homogéneo. ¿Qué es un campo eléctrico homogéneo? Un campo eléctrico cuya intensidad es igual en todos los puntos del espacio, ¿sí? Se llama campo eléctrico homogéneo u uniforme. ¿Y qué se cumple? Aparte de que la intensidad es igual en todo, bueno, pues listo. Eso es lo que se cumple, ¿no? De que toda la intensidad de campo en todo eso es igual, ¿no? En todos sus puntos. 1. Al frotar una varilla, vamos a ver el ejercicio número 1. Al frotar una varilla de caucho se adquiere una carga de 48 milicoulomb, perdón. Calcule la cantidad de electrones que ganó. Muy bien, la carga es 48, que es 48 por 10 a la menos 3. La carga de electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. Lo único que tenemos que hacer nosotros es esto. ¿Por qué he puesto 48 por 10 a la menos 3? Porque son 48 microcoulombs. Y un microcoulomb, su equivalencia es 10 a la menos 3. Perdón, un microcoulomb no, un milicoulomb, porque es M. Un milicoulomb es 10 a la menos 3. Entonces acá sería 48 por 10 a la menos 3. La carga tiene su valor fijo, que es 1,6 por 10 a la menos 29. Lo reemplazamos en la fórmula original, ¿no? Que la carga es igual a M, que vendría a ser justamente el número de electrones que se requiere, y E vendría a ser la carga. Listo, lo único que tenemos que hacer es reemplazar y operar. 48 por 10 a la menos 3 es igual a 1,6 por 10 a la menos 19. Operando vamos a obtener que M es igual 3 por 10 a la 17. Eso vendría a ser justamente. ¿Listo? Entonces, en el segundo es lo mismo, ¿no? Ken. Me está diciendo, un cuerpo
eléctricamente neutro gana 3 por 10 a la 20 electrones. Eso vendría a ser su número de electrones, que es M, ¿no? 3 por 10 a la 20. Su carga es 1,6 por 10 a la menos 19. Lo único que tengo que hacer es reemplazar en la fórmula que la carga es la cantidad, bueno, la cantidad de electrones por la carga del electrón. O sea, 1,6 por 10 a la menos 19 es multiplicado por la cantidad de electrones, que es 3 por 10 a la 20. Operando todo voy a obtener 48 coulombs. La número 3. ¿Cuántos electrones hay en la carga de 80 microcoulomb? Ajá, vamos a ver. 80 microcoulomb, que es la carga, sería 80 por 10 a la menos 6. La carga de electrón 1,6 por 10 a la menos 19. Reemplazamos en la fórmula Chem. Carga es 80 por 10 a la menos 6. La carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 29 por M, que vendría a ser lo que me están pidiendo justamente. Al operar vamos a obtener 5 por 10 a la 16. ¿Por qué? Porque todo eso se hace en matemática, ¿no? Vamos a ver en la número 4. ¿Cuántos centímetros han separado dos cargas de 6 microcoulomb y 5 microcoulomb que experimentan una fuerza cuyo módulo es 900? ¿Listo? La fuerza es 900. La constante K, a ver, para poder ver justamente eso necesitamos la ley cuantitativa, que es fuerza es igual constante de permeabilidad por carga 1 por carga 2 entre la distancia al cuadrado. Reemplazamos, la fuerza es 900, la carga es 9 por 10 a la 9, carga 1 es 6 por 10 a la menos 6, carga 2 es 5 por 10 a la menos 6, porque te dice que es microcoulomb, y si microcoulomb se multiplica por 10 a la menos 6, sería 6 por 10 a la menos 6, y el otro 5 por 10 a la menos 6 entre la distancia al cuadrado. Al operar todo eso, obtenemos que la distancia es igual a la raíz cuadrada de 3 centímetros, 1,60 y tantos. Muy bien, vamos a la número 5, que me dicen calcula el módulo de la intensidad de campo eléctrico. La carga es menos 32 por 10 a la menos 5. Ya está, me están pidiendo justamente en ese punto calcular la intensidad de campo. Listo, es igual a la carga por, bueno, constante permeabilidad por la carga entre distancia al cuadrado. Constante permeabilidad, 9 por 10 a la 9. Carga, 32 por 10 a la menos 5 entre distancia, que es 4 metros al cuadrado. Al operar, eso te va a salir 18 por 10 a la cuarta. Listo, número 6. Calcula la intensidad de campo a 40 centímetros de una carga de 64 por 10 a la menos 3. Listo, carga. Bueno, la constante permeabilidad 9 por 10 a la 9. Perfecto. La carga, por datos te lo dan, que es 64 por 10 a la menos 3. Distancia es 40 centímetros, que equivale a 4 por 10 a la menos 2. Intensidad de campo es igual carga, constante permeabilidad por la carga entre distancia al cuadrado. Ahí está de color amarillo. Luego reemplazamos, la constante es 9 por 10 a la 9. La carga, ¿cuánto vale? 64 por 10 a la menos 3 entre 4 por 10 a la menos 1, que vendría a ser la transformación de centímetros a metros, elevado al cuadrado. Al operar vas a obtener que E es igual a 36 por 10 a la octava newton por coulomb. El módulo, a ver, número 7 me dice, calcule el módulo de intensidad de campo producido por una carga de 240 coulomb en un punto situado a 6 metros. La constante es 9 por 10 a la 9, la carga es 24 coulombs, la distancia son 6. Lo único que tenemos que hacer acá es reemplazar. Intensidad de campo eléctrico es igual 9 por 10 a la 9, que es la constante, por 240, que es la carga, entre 6 al cuadrado, que es la distancia al cuadrado. Operando voy a obtener 6 por 10 a la 10 newton por coulomb. Ya está. Muy bien. Entonces, eso sería todo con respecto a esa clase, ¿sí? Y en el caso anterior, tienen que hacer lo mismo. Y eso justamente se lo voy a dejar como ejercicio a ustedes. Ustedes van a tener ahí dos cargas y van a tener dos puntos y tienen que hallar las dos intensidades. Esas dos intensidades van en dirección contraria. Hallan la intensidad para la carga 1, para la carga 2, y luego ¿qué hacen? Lo van a restar porque están en direcciones contrarias y obtienen justamente el resultado. Eso lo analizan ustedes, como se lo dije, ¿no?
Hay la intensidad de la carga 1, la intensidad de la carga 2, y como van en direcciones contrarias por la ley cualitativa, ¿sí? Porque están saliendo, entonces, ¿qué hago con las dos intensidades? Las voy a restar y obtengo justamente mi resultado. Van a realizar ustedes, ¿sí? Justamente de aquí, van a realizar 5 ejercicios como tarea, ¿sí? Nos vemos hasta el día lunes. Tengan buen fin de semana, cuídense, chao.